Bueno, buenas tardes. Hoy me van a disculpar, el shiur lo voy a hacer no en vivo porque tengo una reunión, entonces, pero no quería dejar pasar la oportunidad de terminar un poquito lo que empezamos a estudiar los otros días. Hacer una experiencia un poco distinta a lo que venimos teniendo. Estábamos hablando del concepto de los diferentes milagros, la diferencia que hay entre los milagros de Purim y los milagros de Pesaj. Y dijimos que el motivo por el cual hay que aumentar en alegría en el mes de Adar, que es el mes donde cae la festividad de Purim, es justamente por los milagros que sucedieron. Habíamos hecho la pregunta, Rashi, explicando este pasaje del Talmud, Rashi dice que no solamente en el mes de Adar aumentamos la alegría por los milagros de Purim, sino él agrega y por los milagros de Pesaj, cosa que era extraño, no se entendía, porque Pesaj cae el mes posterior de Purim. Entonces, aumentamos la alegría en el mes de Adar, que corresponde a Purim, por los milagros de Purim y de Pesaj. Y eso es lo que no se entiende, por qué Rashi agrega estas últimas palabras. Para poder entender esto, vamos a tratar ahora de conectar y entender por qué tiene que ver, o sea, uno entiende que cuando sucede un milagro, uno está alegre, pero vamos a ver un poquito más profundamente qué relación tienen un milagro con la alegría. ¿Sí? O sea, es obvio que una persona que le sucede un milagro está contento, pero vamos a tratar de entender qué otra relación hay entre el milagro y la alegría que los hace ir de la mano, digamos. Y explica el Rebbe lo siguiente. Umitzat Maalat Anes de Purim, Gadla a Maalat de Simchat Purim. Justamente por el tipo de milagro que sucedió en Purim, que dijimos que era un milagro que podía verse como algo natural totalmente, como una gestión diplomática de la reina Esther. Justamente por la grandeza del Nes de Purim, es la grandeza y es la mayor alegría que hay en Purim. Incluso respecto de Pesaj. O sea, estamos hablando que tenemos una alegría superior incluso a la de Pesaj, que Pesaj no solamente sucedieron milagros maravillosos, sino que es el más importante de las tres festividades que hay en el año. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Obviamente todo comienza en Pesaj. Si no hubiese sido por Pesaj, lo otro no existe. Al punto tal dice que en la alegría de Purim, que Haya Vinish Levasume Bepuraya Deloyada. Hay un dicho en el Talmud que hay una mitzvah de tomar tanto vino en Purim hasta que uno no sepa distinguir, digamos, en el lenguaje coloquial, entre su mano derecha y su mano izquierda. El Talmud dice hasta que el personaje maligno acá de la historia de Purim es Amán, y en la Megilá dice que maldito fue Amán y bendito fue Mordejai. El Talmud dice que uno debe tomar tanto hasta que no sepa distinguir y no sepa decir si el maldito era Amán o el maldito era Mordejai o al revés. Y algo similar a esto es la grandeza y la importancia de la alegría de todo el mes de Adar. Que decimos, Mishenichnas Adar, Marvin de Simcha, como dijimos los otros días, que cuando comienza Adar hay que aumentar en alegría. Entonces vamos a entender ahora, Rebe va a explicar cuál es la relación entre la alegría y el milagro. Nesbe Simcha, Simcha que Totzah Mines, dice, la alegría que proviene por el hecho de que sucedió un milagro, tienen que ver uno con la otra. Kines Iñano Pritzat Gederateva. Dice, hay un punto en común entre el milagro y la alegría. El milagro significa que uno provoca una brecha en los estándares naturales de la naturaleza. Un milagro es que de algún modo cambia la naturaleza del mundo. Se provoca una ruptura en lo que es los límites, las limitaciones normales del mundo. Y este mismo concepto
tiene que ver con la alegría, porque cuando uno está alegre, uno puede ver a una persona que habitualmente es una persona muy seria, es una persona muy introvertida, pero en el momento de su alegría, en el momento de se casa un hijo, tiene un bar mitzvah de un hijo, en un momento de gran alegría, él exterioriza todo de tal manera, ¿sí?, que rompe todas las limitaciones que él tiene. O sea, una persona es estructurada, por llamarlo de algún modo, tiene sus límites naturales, del mismo modo que Dios hizo el mundo con sus límites naturales. Del mismo modo que el milagro rompe los límites naturales, se dice que la alegría rompe los límites. O sea, entonces, este es el punto en común entre el milagro y la alegría. No solamente uno está alegre porque sucedió un milagro, sino que conceptualmente el milagro y la alegría son la misma cosa, que es romper los límites. בגודל השמחה באופן של פריצת גדר, ולפי ערך הפריצת גדר שבנס, y cuanto más grande es la ruptura de los límites naturales en el milagro, más grande es la alegría y la ruptura, digamos, la irrupción de alegría que hay provocada por este milagro. Y vamos a tratar de entenderlo esto con respecto a Pesaj y Purim, porque Pesaj y Purim, aparentemente la explicación que estamos dando es cuanto más grande el milagro, más grande la alegría. Sin embargo, dijimos que el milagro de Purim era un milagro que se podía caratular como algo natural, como algo que tenía que ver con la diplomacia, o sea, ¿no? Aparentemente no fue un milagro tan grande. Y el milagro de Pesaj sí fueron milagros abiertos. Entonces, ¿por qué decimos que en Purim la alegría es mayor? Debería ser al revés, en Pesaj la alegría es mayor. Y va a explicar esto. Es verdad que el concepto de los milagros es el hecho de que se rompen las reglas de la naturaleza. De todos modos, a pesar que un milagro, el punto central consiste en romper los límites naturales, de todos modos, cuando se rompen los límites en el milagro de Purim, se rompen de una manera superior al milagro de Pesaj. ¿Por qué? Dice, ¿qué significa romper o atravesar una muralla, atravesar ¿cómo se dice? Un obstáculo? Hay dos maneras. O vos destruís el obstáculo, o vos atravesás el obstáculo. Lo rompes y lo atravesás. Entonces dice, cuando hablamos de romper un obstáculo, de atravesar un obstáculo, significa que el obstáculo sigue estando ahí. Por lo tanto, el milagro de Pesach, siendo que fue un milagro sobrenatural, abiertamente sobrenatural, donde se anuló la naturaleza. En los milagros de Pesaj se anuló, es como que el mundo entró en un estado donde la naturaleza no existía. Se anuló la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, no se ve tanto el concepto de romper la pared, romper el obstáculo. ¿Por qué? Porque no estaba el obstáculo. O sea, en el momento que Dios se revela, todos los obstáculos cayeron. Entonces, cuando después, vamos a ver ahora, de Purim, cosa que no sucede con el milagro de Purim, Diotones, por cuanto que el milagro de Purim es un milagro investido en la naturaleza, Mitzadachtón, quiere decir que lo provocó el ser humano, como dijimos, que acá pareciera como que no hubo mano de Dios. Acá Mordejai fue, le habló a Esther, Esther era la reina, le dijo que estaba sucediendo, que había un decreto de Amán, del ministro, que quería destruir a los Yehudim. Entonces fue todo algo como diplomático, ¿sí? Todo tuvo que ver con la acción del ser humano. Aparentemente no hubo intervención divina. Fue todo logrado por el ser humano. Dice, cuando el milagro está investido en la naturaleza, el obstáculo está todavía, la naturaleza existe todavía, solo que lo atravesamos. Sigue existiendo el problema, pero nosotros pasamos por arriba del problema. Que justamente en la naturaleza misma
nosotros podemos lidiar con eso. Distinto es el milagro de Pesach, dice Ageulan, de Pesach Liotal y de Bitula Metziut de Mitzrayim, en la redención de Egipto, donde fue que se anuló a Egipto. ¿Sí? O sea, Dios destruyó a los egipcios, como dice la Torah, Lo nishar bahem arejad, no quedó absolutamente ninguno. Así que Shenitbatel amenaged en Hidush kolkach be'ageulah. Cuando el oponente, cuando el obstáculo desaparece, entonces la redención no tenemos una medida exacta de la dimensión de la redención. ¿Por qué? Porque no tenemos a quién enfrentarnos. Desapareció el enemigo. Más que en la Geulan es de Purim, distinto es en el milagro de Purim, que iban llegarle a Jareanes ni Shara Hashverosh por cuanto que después del milagro de Purim a Hashverosh no fue como el faraón que desapareció, ¿sí? Que murió en Egipto. Ahasverosh, para tener una idea de qué hablamos, Ahasverosh era un rey que gobernaba sobre 127 estados, dice la Megilá de Purim, la lectura de Purim. Desde Odu, desde la India hasta Etiopía. O sea, pasando por todo el Medio Oriente, desde la India hasta Etiopía era el reinado de Ahasverosh. Ahasverosh, después de anular el decreto de Purim, de Amán, él siguió siendo una potencia mundial. Peachacate había Ahasverosh y como dice el Talmud, que incluso después del milagro seguíamos siendo esclavos de Ahasverosh. Beafalpigen, los Zubilbache Batlages de Amán, a pesar de todo el poderío de Ahasverosh, a pesar del poder del ministro Amán, dice no solamente que se anuló el decreto de Amán, el Adraba, sino todo lo contrario, como dijimos el otro día, se dio vuelta todo al punto tal que los Yehudim dominaron sobre sus enemigos. Porque Kigadol, Mordejai, Beitam Melech, Beshomolech, Bejolamedinot, dice que el Mordejai se convirtió en el primer ministro y su nombre, o sea, su fama se expandió por todos los estados. Mishneh Melech Hashverosh se convirtió en virrey. Ainushe Bismana, Galut Gufa, quiere decir que mismo estando en el exilio, porque ellos no se fueron de Persia, ellos seguían estando en Persia, Nasema Amadu Matzav Shegeulah. De todos modos, ellos vivían una situación de libertad. Y esta es la diferencia, dice. La redención es no anulando los obstáculos, ¿sí? Sino atravesando los obstáculos. Y así vamos a entender que la alegría, que dijimos que la alegría tenía el mismo concepto que el milagro, que era romper o anular la naturaleza. Por eso vamos a entender que en el milagro de Purim, donde se rompió la naturaleza, no se anuló la naturaleza. Esto tiene que ver con el milagro de Purim y no con el milagro de Pesach. Por eso decimos que la alegría de Purim justamente es la alegría donde realmente se ve, donde uno rompe la naturaleza, una alegría que está por encima de toda limitación. Como dice el Talmud, que uno tiene que tomar tanto hasta que no se dé cuenta de lo que está diciendo. Entre paréntesis quiero decir que hay una costumbre que mucha gente se emborracha en Purim, justamente para cumplir esta mitzvah. El Rebbe, cuando hacía las reuniones de Purim, imaginémonos varios miles, si estaban en este estado, sería una catástrofe. Lo que el Rebbe hacía, del mismo modo que cuando, por ejemplo, hacemos Kiddush, uno hace Kiddush en la casa, el padre hace Kiddush para toda la familia. Todos cumplen con la mitzvah de Kiddush. Del mismo modo, en muchas mitzvot, uno puede hacer la mitzvah por otro y el otro cumple con la mitzvah. Por ejemplo, tocar el shofar, que uno tiene que escuchar el shofar. No lo toco yo, lo toca otro, pero estoy cumpliendo con la mitzvah. Del mismo modo, el Rebbe acostumbraba que en Purim agarraba a uno del público, supongo que él sabía por qué lo tomaba, y lo hacía cumplir con la mitzvah y decía que con vos cumplimos todos la mitzvah. ¿Sí? Así es lo que él hacía. Entonces, esta es la mitzvah de Purim, de romper todos los límites. Valderes de
Beasimjá dejó de Adar. Y algo similar es la alegría de todo el mes de Adar, no solamente del día de Purim, porque todo el mes, dice la Megilá, revirtió la situación dramática que se estaba viviendo a una situación de alegría. Como dice, el mes se dio vuelta. Que de acá se aprende, dice el Talmud, que todo el mes de Adar realmente es kasher, es apto para leer la Megilá de Purim, para leer el texto de Purim. Nosotros acostumbramos a hacerlo el día 14 de Adar, ¿sí? 15 de Adar en algunos lugares, no vamos a entrar ahora en todo eso, pero como que hay ciertos días. Pero en realidad todo el mes de Adar es kasher, uno puede cumplir con la mitzvah, eventualmente de leer la Megilá. Ribuya mitillo de mala medida la alegría de Adar es una alegría que está por encima de todos los límites. Entonces tenemos que entender, volvamos a la pregunta original, ¿para qué Rashi me nombra Pesaj? Si es tan superior la alegría y el milagro de Purim, y es tan, digamos, como intrínsecamente es tan distinto el mensaje de la alegría de Purim que la alegría de Pesaj, ¿por qué Rashi me dice, tenés que estar alegre en Purim por los milagros que sucedieron y también Pesaj? Supuestamente el milagro de Purim es superior. O sea, ¿por qué mezcla dos cosas? Dice, de todos modos, Rashi agrega que también tenemos que estar alegres por los milagros de Pesaj, que Ashleimuta Amitit de Simha, de Anés y Bejibur Beta Maalot de Purim Pesaj. Bueno, es una respuesta bastante común. Digamos, ¿cuándo la alegría es completa? Cuando unimos los dos tipos de milagros. Cuando unimos, y ahora vamos a ver de qué se trata, cuando unimos los milagros investidos en la naturaleza, que eso sucede en Purim, con los milagros que no están investidos en la naturaleza y que son revelados, que es lo que sucedió en Pesaj. Amalán de Nes Pesaj, ¿cuál es la grandeza del milagro de Pesaj? El milagro de Pesaj lo que hizo fue revelar un nivel divino superior al que sucedió en Purim. Nes Galui Shelemala Mateva, porque es un milagro revelado que está por encima de la naturaleza. O sea, para que eso suceda tiene que haber una revelación divina superior a lo que es la naturaleza en sí. Pero ¿cuál es, digamos, si se puede decir, el defecto de este tipo de milagro? Es que nosotros, el que está abajo, el que está acá en el mundo, no hizo nada para provocar ese milagro. En Purim dijimos que nosotros mismos, el Yehudí mismo provoca el milagro. Mordejai, Mordejai, Esther, el pueblo judío provocó el milagro. El milagro de Pesaj, si bien es un milagro superior en cuanto a la revelación, a lo que ellos vieron de divinidad, pero el pueblo judío no hizo nada. El pueblo judío estaba solamente recibiendo. Justamente la grandeza del milagro de Purim es que todo fue provocado por nosotros. Nes amelubayateva. Si bien es un milagro que lo provocamos nosotros, pero nosotros no tenemos el poderío de revelar niveles de divinidad que solamente Dios puede revelar. Entonces, en Pesaj se revelaron niveles de divinidad que solamente Dios puede revelar. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Nada, como dijimos el otro día, Dios le dice a Moshe, yo voy a pelear por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. O sea, todo lo hizo Dios. Y el milagro que hacemos nosotros, revelamos un nivel divino inferior, porque es hasta donde nosotros podemos llegar. Nosotros podemos llegar dentro de los límites de la naturaleza. Y para decirlo en palabras simples, en el milagro de Pesaj ¿cómo fue la salida de Egipto? Dejando que Egipto no exista más. Y no de manera que los egipcios volvieron y se reencaminaron por el lado bueno. Benés Purim, ni tafej le Hashverosh. Dice, en el milagro de Purim, el corazón de Hashverosh, del rey, se dio vuelta para bien. O sea, tenía buenos decretos para los Yehudim.
Pero sin embargo, redención total no hubo porque siguieron estando en el exilio. Por eso acá viene Rashi y agrega el concepto de Pesach, porque ¿cuál es digamos, lo supremo, cuál es la situación deseada? Es cuando suceden las dos cosas juntas. Gilui dargana alit beyoter, shenushechet behoderet benasit gam mitzad atachton. Tiene que haber una revelación divina, pero que nosotros acá abajo podamos captarla. Diciéndolo en pocas palabras, dice, tiene que haber una redención del exilio, incluso debería haber habido una redención en el momento de Ahasverosh, pero no anulando la naturaleza, sino transformándola para el lado de la santidad. O sea, la naturaleza de Egipto era lo contrario a la santidad, no se transformó en santidad. Ahasverosh también era contrario a la santidad, pero sí se transformó en santidad. Entonces, lo ideal es la unión de ambas cosas, que hubiese una revelación divina muy alta a la que las personas por sí mismas no podemos llegar, pero que eso también hubiese provocado que, que podamos salir del exilio. Y podemos decir que esto es lo que viene Rashi a enseñarnos, agregando que la alegría es por Purim y por Pesach, cuando en realidad Pesach no tenía nada que ver acá. No, justamente él quiere enseñarnos esto, que lo ideal, la situación ideal es que se unan los dos conceptos, ¿sí? Purim y Pesach juntos. Que como así va a suceder en la tercera redención, si Dios quiere pronto en nuestros días, como dice que Dios va a mostrar milagros como en los días de la salida de Egipto, que en ese entonces, cuando venga el Mashiach, va a haber milagros de un nivel superior, incluso Areinu Niflaot, que con respecto van a ser tan maravillosos los milagros que incluso van a ser milagros comparados con los milagros de Pesach. Y juntamente con esto, cuando venga el Mashiach, no se va a anular los obstáculos, la idea fijad Mitzrayim incluya, sino que todo el mundo, todo lo que es contrario a la santidad, se va a transformar en algo sagrado. Como está escrito, como está escrito, esto está en el profeta Sefanía, el profeta dice que en aquel entonces, cuando venga el Mashiach, todo el mundo se va a tornar, se va a dar vuelta para servir a Dios. Todos en conjunto, en congregación. Se habla tanto de Yehudim como no Yehudim. Al piso, y este Bargam Shayach Kutash Simchat Chodesh Adar, le hace un de Jolashana Kula. Si recuerdan, al principio hablamos que qué significa estar alegres en Adar, si decimos que siempre uno tiene que estar alegre. Es una de las mitzvot. El Rambam dice, la Torah dice, que uno tiene que servir a Dios con alegría. Entonces, ¿cuál es la novedad de la alegría del mes de Adar? Dice, ¿por qué dice Marvin Besimha? ¿Por qué dice que aumentamos en Simha? No dice que tengamos otro tipo de alegría, sino la misma alegría que tenemos todo el año, hay que aumentarla. ¿Por qué? Simchat Purim Bejodesh Adar, Biglala Pritzot Geder, Benes Mitzat Shemitzat Atachton, como dijimos hasta ahora, que la alegría de Purim tiene que ver con lo que el ser humano puede provocar, y puede provocar transformar la oscuridad en luz, que en ese caso era transformar el corazón de Ahasverosh de tener un mal sentimiento para el pueblo judío a tener un buen sentimiento. Esto tiene que ver con el concepto que también hablamos los otros días, que los Yehudim volvieron a aceptar la Torá, es como que recibieron nuevamente la Torá. Adur Kiblua Bimea Hashverosh, dice. Volvieron a recibir la Torá en la época de Hashverosh. ¿Por qué? Por el amor que despertó hacia Hashem, el milagro que tuvieron. O sea, ellos vivieron un milagro tan grande que ellos tuvieron un despertar y dijeron, queremos la Torá. Berratzón Gamur,
¿sí? Con voluntad absoluta. ¿Qué significa esto? Recibir la Torá por nuestra voluntad es recibir la revelación divina, pero aceptarla dentro de nuestros límites. ¿Sí? Dijimos así, en Pesaj, en el Ar Sinai, en el monte Sinaí, después de Pesaj, Dios se reveló, y era tal la revelación divina que no tuvieron opción ellos de aceptar la Torá, porque era tanto el amor que Hashem les mostraba que ellos no pudieron decir que no, estaban como obligados. בנוגע לבני ישראל שמקבלים התורה בבחירה ברצון גמור, ובנוגע לעולם התהפכה חשוכה לנאורה, הפיכת המנהגת לטוב. Dice acá, si bien estaban con la alegría del milagro, el milagro, como dijimos, no fue tan abierto, entonces ellos podían elegir acá, podían elegir entre mirar el milagro como un milagro y amar a Dios y por eso aceptar la Torá, o mirar el milagro como algo natural y decir, bueno, esto es un hecho fortuito, no tiene nada que ver con Dios, y no hubiesen recibido la Torá. Viene la Megilá y nos dice, no, recibieron la Torá, volvieron a recibir la Torá. ¿Y cuál es la grandeza de haber recibido la Torá en este momento? Que ellos la recibieron porque lo eligieron. O sea, la revelación divina no fue tan grande como para obligarlos a recibir la Torá, sino que ellos recibieron la Torá porque fue una elección de ellos. Que Evangelio Purim, una cita de Kabbalat Torah, y por cuanto que en Purim se completó el concepto de la recepción de la Torah, de la aceptación de la Torah, porque fue por propia voluntad, y esta aceptación es para todo el año, se entiende que la alegría de Purim y del mes de Adar tiene que tener una influencia sobre todo el año y en todo el año. Que en general, que el hecho de estar alegres por cumplir la Torah tenga que ver con un despertar nuestro, tiene que ver con nosotros, con que nosotros elegimos esto. No porque Dios se nos reveló y no pudimos decir que no, como dijimos los otros días, era tal el amor que Dios demostraba al pueblo judío que no podían decir que no, sino justamente era באופן שחודר בהתחתון ונעשה מצד התחתון. פריצת גדרי התחתון שמתהפך בקדושה. Sino justamente la recepción de la Torah todo el año, la aceptación de la Torah todo el año, me la paso diciendo recepción, pero no es la palabra, no la encontraba hasta ahora. El hecho de aceptar la Torah todo el año tiene que ser porque nosotros aceptamos la Torah. Esa es la grandeza de todo esto. No porque estamos obligados, porque estamos como comprometidos por lo que Hashem nos mostró. Veñan Zemer Rumaz Bepidush Rashi, y esto es lo que viene Rashi a señalar, quizás, por eso él trae el concepto de Pesach y lo mezcla con Purim. שהשמחה de Purim, כתוצאה מהנס שמצד התחתון וקבלת התורה שמצד התחתון, dice que la alegría en Purim es porque hubo un milagro provocado por nosotros. Digo nosotros, por el pueblo de Israel. Y es una aceptación de la Torah por nosotros, por una elección nuestra. Esto también impacta en el cumplimiento de las mitzvot tal cual eran solamente por Pesach. ¿Qué significa? Que מתבטלת המודעה הרבה לאורייתא, ומתגלה שקבלת התורה היא גם מצד התחתון בבחירה ורצון גמור. Acá termina. Lo que está diciendo es que habíamos dicho los otros días. El Talmud literalmente dice que Dios puso la montaña sobre el pueblo judío en el monte Sinaí y les dijo, bueno, van a aceptar la Torá, está todo bien, somos amigos. No van a aceptar la Torá, acá los voy a enterrar. Les tiro la montaña encima y los voy a enterrar. Explicamos que el hasidismo explica lo siguiente. El Ar Sinai, el monte Sinai, representa el amor. Entonces, ¿qué significa que Dios les puso la montaña sobre la cabeza? Dios les mostró tanto amor que ellos sintieron que no podían decir que no, estaban obligados. Entonces, ¿por qué une Rashi, Purim y Pesach? Para decirme que esta actitud nuestra de recibir la Torá por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión, tiene que como que superar incluso la aceptación de la Torá que hubo por los milagros de Pesach. Por eso Rashi trae el concepto de Pesach.
Bueno, espero que les haya gustado. Nuevamente disculpen que no puede ser en vivo. Hoy tengo una reunión, no puedo. Pero si Dios quiere, para mañana los invito antes de Shabbat para el habitual Lejaim. Un abrazo a todos.